¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar de donde ustedes estén viendo este programa. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación de Bolivia. Ahora en el exilio los saludo desde Washington. Un placer volver a compartir en este espacio de Diálogos sin Permisos. Soy Senta Rec, senadora boliviana, y compartimos las opiniones que se vierten en este interesante espacio de diálogo que aborda temas estructurales, importantes, cruciales en lo que respecta a nuestro país, a Bolivia. Es un privilegio para mí participar en Diálogos sin Permiso, un novedoso programa. Soy Carlos Bert, fui diputado, senador, embajador, cumplí varias funciones públicas, los últimos 10 años trabajando como consultor por cuenta propia, pero ante el desastre del país, de Bolivia, decidí hace un par de años volver a la política y contribuir con mi experiencia, conocimientos, formación, etcétera. Un cordialísimo saludo a la senadora Senta Rec y a Roxana, así como a toda la audiencia. Muchas gracias y les quiero decir que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque los bolivianos vamos aprendiendo de las lecciones que vamos aprendiendo y se reflejaron el fin de semana en la votación judicial. Quiero poner este tuit que lo hace el escritor uruguayo boliviano Emilio Martínez para que se den cuenta de lo que nosotros vamos a hablar en este momento, de lo que tenemos que hacer los bolivianos y además de lo que nos espera. Los bolivianos se comprometieron porque necesitamos la transformación del Poder Judicial. ¿Qué dice Emilio Martínez? Dice: 6 de los 7 magistrados electos para el Tribunal Supremo de Justicia son no masistas, al igual que los más votados al Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y los representantes al Tribunal Constitucional Plurinacional por la Paz, y Oruro, el departamento que es del doctor Bert, y La Paz, mi departamento. Por esto, el oficialismo buscó postergar tantas veces las elecciones judiciales. Los votos válidos duplicaron a nulos y blancos. Esta sería la causa por qué no quería la dictadura en Bolivia ir a las elecciones. Pese a la campaña por los votos nulos y blancos, la ciudadanía creo que va aprendiendo la lección. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Primero creo que es conveniente fijar el contexto muy brevemente. Estas elecciones judiciales son las terceras elecciones, revelan 3 diferencias con las 2 anteriores. La primera diferencia: en esta elección se fragmentó, se segmentó el nombramiento de los magistrados, especialmente en el Tribunal Constitucional. De 9 miembros, solamente los electores hemos votado por 4. Quedaron 5 autoprorrogados, es decir, cuidaron tener la mayoría. ¿Por qué sucedió esto? Por el problema político interno del MAS. La fracción arcista que está en el usufructo del poder utilizó el Tribunal Constitucional para zanjar su conflicto interno hasta que lograron defenestrar completamente a Evo Morales, lo que ciertamente es positivo para el país. Pero esa es una diferencia. No sabemos qué va a suceder en el Tribunal Constitucional, porque son 5 autoprorrogados y 4 renovados, y como señala Emilio, 2 de esos
de esos cuatro renovados, solamente dos no son masistas o están lejanos al partido de gobierno. Esa es la incertidumbre. La segunda diferencia, como no sucedió en el pasado, en esta oportunidad, el Tribunal Electoral autorizó a los candidatos, a las y los candidatos, a realizar publicidad. No sé cómo habrá sucedido en Santa Cruz, la senadora nos puede comentar, pero en La Paz incluso hubieron gigantografías de candidatas, candidatos, afiches, en fin, una campaña más o menos común. Y no obstante de esto, la población no conocía a la mayoría de las y los postulantes. Y la tercera diferencia, la conducta de parte de los líderes y organizaciones políticas y de la sociedad civil. A diferencia de las dos veces anteriores, una parte importante de actores políticos y civiles decidimos votar por algún candidato, no repetir la experiencia del voto blanco o nulo, que sucedió en las dos oportunidades anteriores y que no impidió que el MAS pasara a controlar el 100% prácticamente de los órganos judiciales. En esta oportunidad, los resultados están mostrando que sí ha habido este cambio y lo que es importante, se han nominado algunos candidatos lejanos al MAS, ojalá independientes completamente. Ese es el contexto y creo que en función de esto deberíamos centrar un poco en nuestras contribuciones. Senta tiene una de las mejores experiencias, creo, porque los parlamentarios a nivel nacional han hecho un trabajo arduo para este proceso de justicia. Cuéntanos, Senta. Bueno, a ver, pienso que fue una gran batalla librada hasta la posibilidad de que se realicen estas elecciones judiciales parciales. Eso también es interesante de saber cómo el gobierno que quiere tener al órgano judicial manipulado, sometido para sus propios fines, para cogobernar con ellos, se dio un poco de la cola, porque no podía continuar quitándonos el derecho constitucional a tener estas elecciones, sobre las que siempre la oposición, con justas razones, tuvo muchas observaciones y objeciones. No es que nos guste, para definirla y determinarla con esta metodología populista, donde el voto, supuestamente el voto tiene un valor y no tiene, porque el voto está manipulado por toda la fuerza política que ellos manejan, la imposición política. Bueno, pero más allá de eso no podemos cambiar la Constitución y no nos podíamos dejar quitar un derecho que nos corresponde, ni dejar que la imposición directa, la dictadura, ya gane mucho más terreno a través de mantener a los autoprorrogados y todo el elenco que tiene, que estamos viendo las consecuencias que tiene para nuestro país. Entonces, hubieron muchas opiniones divididas, pero la ciudadanía en ese sentido sacó una lección también, porque la misma oposición, en muchos momentos, gente de la oposición decía, nos criticaba que querramos llegar a elecciones y decían de que había que esperar a las elecciones generales para que, cambiando de gobierno, hagamos todos los cambios que se necesitan. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque las batallas nunca son una sola batalla. Uno nunca derroca una dictadura o un régimen con las características que tiene el masismo esperando una sola elección. O sea, íbamos a llegar a esa elección en total menoscabo de nuestros derechos. Y este ejercicio de esta elección ha sido interesante. Al final se arrancó
esa elección que ha sido llena de accidentes, accidentada. El Tribunal Constitucional se encargó de recortarla, de quedarse con la seguridad de que ellos tienen la mayoría y que el recambio es solamente de 2 magistrados. Entonces, ¿por qué? Porque se hicieron chicanerías, la sociedad, el ciudadano sabe todo lo que se hizo. Finalmente, lo que hay que acá resaltar es que cuando llegamos al momento de la elección, hasta el último momento con dudas de que todavía siga el Tribunal Constitucional admitiendo recursos para seguir vulnerando la posibilidad de elección, pero finalmente llegamos, la ciudadanía y algunas fuerzas políticas, algunos líderes políticos, diputados, senadores, plataformas, hacen un trabajo muy interesante, que es en Santa Cruz, por ejemplo, se elabora una lista de las personas que eran más recomendables, que no tienen una alianza definida con el masismo, por los cuales la ciudadanía hace una apuesta para darles un lugar en el órgano judicial y esperar que haya un compromiso de parte de ellos, no con el movimiento al socialismo, sino con el pueblo, con la Constitución, con los derechos. Y ha sido una lucha muy dura, muy interesante, porque finalmente esos nombres circularon de manera disciplinada por todas las redes, por todos los barrios. Las diputadas territoriales han hecho un trabajo encomiable, fueron puerta a puerta, han hecho un trabajo muy realmente esforzado, instruyeron a la ciudadanía respondió. El día de la elección Santa Cruz tenía filas larguísimas. Yo puedo decir que no hubo ausentismo. La gente no respondió a la consigna del voto nulo o del voto en blanco porque entendió que era mejor ejercer su derecho a elegir antes que quedarse privado y en manos del masismo, con lo mismo. O sea, que si ellos han hecho tanto problema para que haya elección judicial, quiere decir que les afecta cualquier mínimo recambio que hay y solamente han cedido porque no podían ya continuar obstinados totalmente frente a las presiones. Entonces, esa elección es importante y es importante la disciplina del ciudadano. Como preguntaban permanentemente, ¿por qué no voto nulo? ¿Por qué no voto en blanco? ¿Por qué voto por tales personas? Entendieron y bueno, ahora vamos a hablar de eso, del voto nulo y el voto blanco, ¿por qué no? Pero quiero mencionar esta publicación que hicieron los parlamentarios de Creemos, que se llama La participación ciudadana para despolitizar la justicia. Quiero que vean la tapa, por favor, de esto. Si Nereida nos ayuda para poner la tapa. Esta publicación la trabajaron bajo la iniciativa de la senadora Senta Rec, pero también bajo la iniciativa del doctor Carlos Bert. Al ver un sistema judicial totalmente destruido, tienen esta iniciativa y el doctor Carlos Bert hace una presentación muy importante, ¿no?, sobre los desafíos que tenemos en el Poder Judicial. Cuéntenos sobre este aspecto, doctor. Con mucho gusto, Roxana. Quisiera ir al tema de fondo, porque lo que ha sucedido este domingo con la elección de algunos profesionales no alineados, pero la permanencia del control del masismo, del gobierno, de la justicia, más lo que se constató nuevamente, ¿no? La población, por razones obvias, no conoce, no puede conocer a las y los candidatos,
porque todas y todos son abogados, que son conocidos por círculos pequeños, especialmente por litigantes. Entonces, ha quedado en evidencia que aún en un episodio positivo como el de este domingo, parcialmente, la elección en ánfora no es el mejor método, no es un buen método para designar magistrados de la justicia. Y debemos apuntar a la reforma de este sistema. Ahora, es eso lo que nos anticipábamos ya en esta publicación. Tenemos que tener claro, además, otro tema. No debemos ser objetivos, debemos ser honestos intelectualmente. La crisis actual de la justicia, que es tremenda, hemos llegado a los puntos más bajos de credibilidad, de idoneidad y de incluso legalidad en los fallos judiciales. Tengamos claro lo siguiente para cambiar esto. A ver, la crisis de la justicia no se inicia, no comienza en el ciclo masista. Viene de más atrás. Antes del masismo se elegía directamente en el Congreso, en el Parlamento. Pero los partidos que necesitaban 2/3 para nominar a los magistrados, y ninguno de ellos llegaba siquiera a tener la mitad de los votos, tenían que hacer unos pactos no del todo serios, y unos pactos mediados incluso por intereses de algunos representantes nacionales. A eso la población le llamó el cuoteo. Y el coteo fue el trasfondo de la corrupción, del tráfico de influencias, etc. Del coteo pasamos al control total del Poder Judicial. Exacto. La justicia no estaba del todo bien, había crisis. Entonces, el masismo se montó sobre esta realidad y en la Asamblea Constituyente introdujo la fórmula de elegir a los magistrados en ánforas, con voto popular, con el argumento de que si lo hacíamos de ese modo, nadie aparecería como padrino en la Asamblea y nos deshacíamos de los partidos. ¿Qué sucedió en la práctica? Que el MAS capturó 2/3 de la Asamblea después del primer periodo y errores políticos cometidos durante ese primer periodo. El MAS capturó 2/3 de la Asamblea y lo que antes era cuoteo entre partidos se convirtió en cuoteo entre caudillos locales del MAS, con una agravante. Antes los partidos hacían una elección relativamente cuidadosa de la idoneidad. Cuando llegaron los caudillos del MAS, eligieron a los peores, que no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando en la justicia. Y el resultado eligieron a los más avesados para que puedan cometer sus delitos. Quienes se animaban a cometer delitos, incluso existían hasta prontuariados, ustedes recordarán, prontuariados dentro de los seleccionados, gente que no tenía carrera, gente que salía de la universidad, no tenía ni siquiera práctica y estaba en un cargo, ya sea en la fiscalía o ya sea en el Poder Judicial o en los tribunales. Bueno. Y dicen, Roxana, con eso termino, dicen que incluso cobraban para nominarlos. Exactamente. Los caudillos, bueno, tú vas a ir allá y me tienes que dar tanto de plata. Exacto. Y ya cuando entres al Poder Judicial vas a recuperar lo invertido. Así es. Y cumples órdenes. Lo que te digamos, cumples órdenes y ni que se diga del caudillo mayor, ¿no? Que era el que finalmente daba el visto bueno. El resultado final es este desastre. Por lo tanto,
debemos tener capacidad de diseñar una reforma constitucional, cambiar este método, evitando los errores de ambos sistemas que han ocasionado lo que hoy tenemos, aprovechando lo positivo que había antes y lo poco que podríamos encontrar en el nuevo método. Diseñar algo que esa era la intención del libro y de los proyectos de ley que aparecen en este libro. Pueden poner atención que nos anticipamos a los hechos, publicamos la iniciativa de la senadora Rec, fue visionaria. Ahí están los proyectos de ley, hay que seguir trabajando, hay que perfeccionarlos porque se acercan los tiempos de cambio a partir del próximo año. Senta, en este tema, algo que mencionó el doctor Bert, y dice buscar la reforma dentro de toda la estructura del Poder Judicial. Tú también has escrito algo muy importante al respecto en este libro. Si nos podrías relatar y hablarle al país sobre cómo podríamos lograr esta reforma cuando tenemos que tomar en cuenta que todavía existen 5 autoprorrogados y tiene el control de la justicia aún en parte, esta vez en parte, de la dictadura, pero con mayoría. Senta. Bueno, lo que pasa, no sabemos lo que va a pasar de acá para adelante con el órgano judicial, pero de todas maneras es interesante rescatar, como digo, este proceso, la lucha que se ha hecho, las sugerencias que se han dado, como este libro, donde se deja, ¿no?, planteado que tiene que haber un cambio de fondo, que se debe despolitizar la justicia y cuáles serían los mecanismos para la selección y los cambios constitucionales que se tienen que hacer. Bueno, es una cosa, no sería interesante que llevemos el programa tanto a ese plano, creo, porque vamos a tener tiempo para plantearlo en las propuestas presidenciales, posteriormente, etcétera. De todas maneras, creo que el libro lo tenemos que mandar también a los candidatos, Carlos, me parece que deben tomarlo en cuenta para que lo planteen en sus programas, ¿no? Porque el cambio del órgano judicial es uno de los aspectos estructurales e ineludibles, lógicamente. Y tenemos que regresar a un mecanismo justamente que nos garantice que el mérito sea parte esencial en la posibilidad del nombramiento y de selección de estas autoridades y no todo lo contrario. En el proceso actual han habido pues anécdotas muy interesantes, ¿no? Para ver que hubieron incluso señas que se inventaron para mostrarles, para poder darles un copia a los candidatos. O sea, toda una inteligencia, digamos así, criolla, que se estableció para pelear por sus candidatos. Y eso, bueno, nos muestra que esta situación cayó al borde de lo ridículo, ¿no? Y que si querés un candidato que gane, tenés que elegir pues un candidato que sepa, un candidato que tenga calidad, que sea probo, aunque esté ligado a vos, pero que de alguna manera responda a sus conocimientos, a su idoneidad, a su capacidad, porque eso es lo que hace que la persona pueda tener un ejercicio del cargo como corresponde. Porque cuando hay conocimiento, cuando hay formación, las personas no se vuelven tan fácilmente delincuentes, son raras las que con mucho conocimiento son delincuentes, porque existe una dignidad, el hecho que te da el conocimiento de la ley, el responder a la ley y a la Constitución y no solamente a apetitos personales. Y eso es lo que tenemos que construir en Bolivia y es un largo camino, creo. De todas maneras, en esta elección lo que queda establecido es que más allá
de toda esta viveza criolla y todas estas idas y venidas, hay candidatos que ahora, por lo menos moralmente, tienen que responder a el ciudadano, al pueblo que le ha dado el voto. No se lo ha dado el partido, no le ha dado totalmente el lugar, no puede tener una obediencia. Sería una vergüenza que obedezcan a sindicatos, a consignas partidarias y no a toda la esperanza que la gente ha puesto en el cambio de la justicia. Es un pequeño comienzo, pero que creo que es una gran señal y que debemos elogiarla en ese sentido. Y otra lección es que no debemos ir, creo yo, nunca por el voto nulo, el voto blanco. Ya Venezuela tiene una gran experiencia en ese sentido, porque eso es dejar tu lugar, darle la posibilidad de que los otros puedan manipular de manera mucho más fácil el país, porque vos no participás. La no participación es peor. O sea, hay que participar de cualquier manera y hay que hacerlo con todo el compromiso posible. Tampoco el voto válido. Esas consignas tienen que desaparecer. Hay que apuntar a la idoneidad, a la capacidad y al hecho de que las ideas siembren en la gente y respondan, hagan eco de lo que las personas están buscando en este momento. ¿Qué vi yo en los ciudadanos que estaban votando? Todos se acercaban, preguntaban, buscaban esperanza, buscaban decir estoy aquí, cuando nos llamen, nos convoquen, vamos a estar, queremos luchar por nuestro país. Entonces es una señal de que la gente va a responder. Ahora, quienes también tienen que darnos el camino son los líderes, ¿no? Ojalá las personas que sean elegidas tengan esa capacidad de conducir al pueblo hacia el destino que estamos buscando, que es de cambio. La gente no quiere más lo que le ha planteado el movimiento al socialismo. Hay una desilusión total. ¿Por qué? Porque la desilusión es ver los resultados, ver una justicia comprada, cooptada, que está haciendo daño, que está destruyendo todo lo que nos queda y que incluso no está provocando solamente un daño político, ¿no? Está provocando un daño económico, está repercutiendo en todas las condiciones de vida que tenemos los bolivianos. Yo creo que los criterios que ustedes muestran son muy importantes. Y ya estamos por finalizar el programa. Vean qué rápido se pasó. Quiero que ustedes me den una opinión al respecto. Voy a adelantar mi pregunta antes de hacer mi intervención sobre el tema judicial. Antes de sentarme para que tengamos este diálogo con ustedes, revisé un artículo de la revista Economics. Es una revista muy importante de estudios muy importantes que se brindan a nivel internacional y hablan sobre las democracias. Han hecho una encuesta, un estudio sobre cuánto influye las democracias en la vida de los ciudadanos. Hay 3 países en las que los ciudadanos dicen que la democracia no influye en nada, que no significa nada en la vida, que no transforma y son totalmente indiferentes ante la democracia y las libertades. Estos países que han perdido la esperanza de democracia están en este nivel. Venezuela, en primer lugar. Los ciudadanos de Venezuela no les interesa la democracia porque no influye en su vida. En segundo lugar, algo sorprendente, Bolivia. Y en tercer lugar está Perú. Yo quiero que me den el criterio sobre este tema, esta encuesta que es muy importante, y quiero hacer una reflexión sobre lo que hemos conversado en el tema de las judiciales. Creo que los ciudadanos, nuevamente los bolivianos, han recuperado parte del poder judicial, así como lo han hecho el 2019 en busca de la recuperación de la democracia.
esta vez los bolivianos nuevamente se están poniendo de pie y están haciendo posible la recuperación de nuestros poderes que han sido tomados por la dictadura. Tenemos que aprovechar el momento porque las dictaduras en Latinoamérica están débiles. Muchos de los magistrados que están prorrogados, otros que tienen una línea masista en el poder judicial, una línea de la dictadura, están a tiempo de ver cuál es el camino, si van por el camino correcto para ayudar a la ciudadanía, a la mayoría de los bolivianos, a crear y a escribir la nueva historia de libertad de Bolivia, o si en un futuro les puede esperar la cárcel o las sanciones. Hay dos caminos, tenemos una lección muy bien aprendida. Esta lección he escuchado en muchas redes, en publicaciones, que esto es lo que se debería hacer para las posibles elecciones que se van a desarrollar el 2025 para recuperar el país. Esperemos que esto siga motivando a los bolivianos, quienes tenemos que ser los actores directos para reconstruir y recuperar nuestra Bolivia. Y no seguir creando caudillismos o buscar líderes desesperadamente, porque en nuestras manos, en las manos de los ciudadanos, está esta transformación. Ahora voy con este estudio que ha presentado la revista Economics, y quiero que me digan cuál es su criterio, que la gente esté tan indiferente en Venezuela, en Bolivia, en nuestro país, frente a los temas de la democracia. Doctor Carlos Berta. Muy brevemente, Roxana, tenemos pocos minutos. Yo atribuyo, bueno, antes me gustaría conocer el diseño del estudio, el cuestionario, la metodología, pero digamos, confiemos en los resultados y en ese informe. Yo atribuyo en el caso de Bolivia y por supuesto en Venezuela, me llama la atención lo del Perú, pero volvamos a Bolivia y Venezuela, atribuyo al pesimismo que se está apoderando en Bolivia de la población y que ya ha hecho carne en Venezuela por la grave situación económica, carestía de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, en Venezuela la población depende del Estado para tener alimentos. Reciben, no recuerdo el nombre, reciben un paquete de alimentos. Las bolsas CLAP. Exactamente. Reciben eso y viven de eso. Entonces, claro, su situación es tal que, ¿para qué democracia? Pues no, ellos nos dan, pero esta no debe ser toda la población la que piensa así. En Bolivia estamos comenzando este proceso, las filas, la angustia, yo atribuyo a eso. Pero, Roxana, no hay que olvidar que en la ciencia política hay un número gigantesco de estudios teóricos y estudios de casos gigantescos, ¿no? Tardaría un mes citándote los libros. Estudios sobre los regímenes democráticos, los regímenes autoritarios y dictatoriales, sus diferencias, las ventajas de unos y otros. Y en estos estudios se demuestra que la democracia no solo debe ser entendida como la forma de constitución de los órganos públicos del poder, sino también como un modo de vida. Y es incomparable vivir en un país donde no hay libertad, que eso es vivir bajo dictadura, que vivir en un país donde hay libertad para opinar, decir lo que uno piensa, es diferente. Pero no solo eso. En la democracia hay un factor definitivo: la transparencia, así sea relativa, y la circulación de información que la prensa aporta, incluso con sesgos en los órganos de prensa. Hay información.
y la población puede analizar, reaccionar, juzgar, asumir posición. En los regímenes autoritarios no existe nada de eso. Por lo tanto, bueno, entendemos que en todo el mundo o entre los países que han sido estudiados, solo 3 tengan este pensamiento. En el caso de Bolivia y Venezuela, entiendo más o menos por qué. Me llama la atención lo de Perú, porque Perú es uno de los países que está registrando las mayores tasas de crecimiento económico, de emprendedurismo en los últimos años, han tenido problemas, corrupción, pero fijémonos, hay corrupción en el Perú y todos los presidentes están en la cárcel, cosa que en Bolivia no sucede. Ahí está la diferencia. Yo termino ahí para que la senadora pueda también ilustrarnos un poco. Bueno, esta es los parlamentarios de Creemos que forman parte de la publicación del libro, ¿no? Para poder dejar por sentado que fue un grupo grande que respaldó esta iniciativa. Bueno, volviendo a nuestro tema, creo yo que esto nos compromete más a trabajar con nuestra sociedad porque hay una falta de conciencia. No sé qué grupos han sido testeados, ¿no? ¿Dónde se aplicó la encuesta? Eso también, los grupos objetivos, ¿no? De repente tenían mucho que ver con áreas rurales, o sea, que están ideologizadas por todo lo que es este proceso, pero me llama la atención porque cada día veo más reacciones contrarias, más bien ante los recortes y las vulneraciones a los derechos democráticos. El país está cada día más sensible y quiere participar más la ciudadanía en la reconstrucción, más bien apostando a que la democracia es esencial para un equilibrio, pesos y contrapesos, para poder generar una vida que sea mucho de mayores derechos y menos vulneraciones. Creo que hay mayor conciencia, pero en todo caso nos compromete a trabajar más, porque si está primando un poco esta opinión de que la dictadura resuelve los problemas de la gente, pues son grupos que están absolutamente alienados, ¿no? Porque finalmente sufren las consecuencias y encima asimilan las consignas que le dan estas dictaduras como si fueran verdaderas, y es más sería más o menos como que el veneno lo tienen tan integrado a sí mismos que ya ni siquiera pueden cuestionar, ¿no? O sea, forma parte de su ideario, de su manera de ver la vida, a pesar de todo el daño que les produce y los efectos. Por eso tenemos que trabajar más, generar más conciencia, hacer que la gente tenga capacidad de opinar por sí mismo, no solo por estos idearios impuestos. No nos olvidemos que ha habido un proceso educativo, incluso altamente ideologizado, ¿no? Donde lo que se intenta es justamente esto, darle a los niños desde pequeños consignas y todo un ideario para que sean a favor de lo que es su propio veneno. Pero creo que estamos a tiempo de librarnos, y en todo caso es interesante saber que existe esta posibilidad de que todavía hayan grupos de la población que no entienden cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, y estamos trabajando justamente para generar un grado de conciencia y que la gente tenga la posibilidad de juzgar por su propia capacidad, por su propio análisis, y no porque esto es lo que un partido de gobierno está determinando que sean las ideas que porte, ¿no? Muy bien. Yo acoto al tema de lo que usted decía, las bolsas CLAP en Venezuela, libreta de abastecimiento en Cuba y las bolsas de EMAPA prácticamente, o la canasta de EMAPA, es lo que se está imponiendo en estos 3 países que viven en este momento tiempos de dictadura. La encuesta de Economics se las voy a hacer llegar para que ustedes estudien esta encuesta, y además decirles a todos los bolivianos que la indiferencia y el silencio es más peligrosa
que la dictadura que nos están imprimiendo. O sea, que no dejemos que esto nos gane. Son tiempos muy difíciles los que están pasando las familias bolivianas, pero créanme, no hay que perder la esperanza y se puede luchar todavía por ese país soñado en el que creemos muchos de los bolivianos. Muchas gracias. Hemos Yo, concluido estos diálogos sin permiso. Roxana, Adelante, Senta. Yo me voy despidiendo. Senta, Roxana, por favor. antes de que concluya, me gustaría que no nos vamos sin dejar un mensaje. Tenemos que ver de acá para adelante qué se va a hacer con el Tribunal Constitucional. Este es un tema álgido. O sea, Muy no ha bien. quedado resuelto en absoluto mediante este proceso eleccionario, ni siquiera tenemos la posibilidad de decir que va a haber un contrapeso y por lo tanto es un tema de gran responsabilidad porque todavía hay un periodo, hay un tiempo preeleccionario antes de las elecciones generales de un año donde estos señores autoprorrogados, estos señores sicarios pueden hacer mucho daño a Bolivia. Pueden generar fallos de mano del poder político en favor del poder político partidario vigente actualmente, que pueden destruirnos justamente la esperanza o las posibilidades que tenemos y que no los tenemos que tomar con enorme responsabilidad y sabiendo que vamos a tener que buscar respuestas. Decir que tanto los líderes políticos como la ciudadanía tienen que estar preparados porque pueden ocurrir todavía situaciones que pretendan escamotearnos a los bolivianos el derecho de un ejercicio libre de elecciones o medianamente libre de elecciones o con las opciones que el pueblo elija, los candidatos que el pueblo elija, como ha ocurrido en Venezuela, o querer quedarse con el voto de los bolivianos, y que en este proceso estos tribunales, este Tribunal Constitucional es una piedra angular para el partido de gobierno. Por eso los ha dejado, no es por casualidad. Y que estos deben marcharse a su casa. Tenemos que encontrar los mecanismos de que estos señores se vayan y luego rendirán cuenta. ¿Se van o se ponen en línea con Bolivia? Yo tengo una sugerencia para esto, puede ser una sugerencia de manera inmediata y pacífica, que identifiquemos a los 5 autoprorrogados, que hagamos toda una información del currículum, la hoja de vida de cada uno, y se la presentemos a diario a todos los bolivianos, para que los bolivianos conozcan quiénes son los autoprorrogados, cuáles son las cualidades, dónde viven, de qué departamento son, porque estas personas, los nombres, tienen que estar en la mente de los bolivianos, pero también tenemos que saber quiénes están destruyendo el país y dónde van a ser serviles estas personas, dónde van a trabajar, si van a estar con el pueblo o con la dictadura. Es una de las sugerencias que se me sale en este momento. Doctor Carlos Bert. Me atrevo a señalar que la vía más expedita, si cabe este superlativo, ¿no? Es expedito, es expedito. Sí, la vía expedita es una exageración, ¿no? La vía expedita es acelerar las elecciones judiciales, porque el Tribunal Constitucional lo único que podía hacer era declarar nula la preselección, y lo hizo en estos 5 departamentos, y paralizó. Bueno, hay que retomar eso y acelerar. Rápidamente tiene que salir una nueva convocatoria, calificación, asimilando todo lo que han utilizado de pretextos para sabotear, para evitar eso, y en 4 meses, en abril, en mayo, podríamos estar eligiendo a los 5 magistrados que faltan con la experiencia que tenemos ahora. Esperemos que en esa oportunidad ya nadie de la oposición civil y política tire la consigna el voto blanco y nulo otra vez,
Entonces, esa es la vía más expedita. Y más adelante veremos el juicio de responsabilidades, ¿no? Pero hay un riesgo, ¿no? Si es que se manda a elecciones en abril o en algunos meses por los 5 tribunos, muy posiblemente el Tribunal Electoral en Bolivia señale que no puede haber las elecciones presidenciales por esta decisión, ¿no? No hay esa Claro, prohibición. No, pero consideremos, doctor, que tenemos diputados que está tomado por el arcismo y que Sí, claro. le puede dar muchas largas a las sesiones, a las evaluaciones. A mí me parece excelente lo que usted dice, pero lógicamente contemos con las maniobras y con toda la situación que está generando el arcismo para no llegar a elecciones o para diferir las elecciones que hay pendientes. Entonces, bueno, de todos modos son importantes las sugerencias, pero tenemos que ver el escenario en el que nos movemos y las maniobras que pueden dar lugar y estar preparado para varias respuestas, un abanico de respuestas. Si no es esto, y creo que corresponde que las personas que ahora están como candidatos y todo, tengan que ver también no solamente el programa para la próxima elección, sino las respuestas a las situaciones y las circunstancias actuales que tenemos de peligro. Muchas gracias. Así como lo hizo María Corina Machado. Bueno. Muchas gracias. Ese es el país en el que nos movemos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un privilegio participar con ustedes en este programa. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un saludo a los dos. Un abrazo muy fuerte. Felices fiestas.